La mayoría de los hombres viven huyendo de sí mismos. Se esconden detrás del trabajo, detrás del dinero, detrás del entretenimiento, detrás de una máscara de dureza que aparenta control, pero que en realidad solo es miedo. Miedo a mirar dentro. Miedo a descubrir que en lo profundo de su alma también habita algo oscuro, algo salvaje, algo que no siempre es noble, algo que puede destruir. Y ahí comienza la gran mentira de nuestra sociedad. Nos enseñaron que el hombre debía negar su oscuridad, que debía enterrarla, reprimirla, fingir que no existe. Nos hicieron creer que la espiritualidad era convertirnos en seres perfectamente dóciles, perfectamente suaves, perfectamente obedientes. Pero eso no es iluminación. Eso es mutilación espiritual, porque un hombre que niega su oscuridad termina siendo controlado por ella. La oscuridad no desaparece porque la ignores. La oscuridad no se destruye fingiendo que eres pura luz. La oscuridad crece en silencio cuando no eres capaz de mirarla a los ojos. Y esta es una verdad incómoda que pocos están preparados para aceptar. Dentro de ti existe violencia, existe ego, existe orgullo, existe deseo, existe ira, existe ambición, existe caos, existe una bestia. Y no importa cuánto intentes aparentar santidad, esa bestia seguirá viviendo dentro de ti. La pregunta no es si tienes oscuridad. La pregunta es ¿quién está sosteniendo las riendas? Porque hay hombres dominados por su oscuridad y hay hombres que han aprendido a domesticarla para convertirla en fuerza. Y aquí es donde empieza la verdadera individuación del ser humano. Individuarse no significa volverte perfecto, significa convertirte en completo. Significa aceptar que dentro de ti viven tanto el cielo como el infierno. Significa dejar de fragmentarte. Significa dejar de fingir pureza mientras tus demonios gobiernan desde las sombras. Muchos hombres terminan destruyendo su vida porque jamás tuvieron el valor de conocerse realmente. Se convierten en esclavos de impulsos ocultos, de adicciones secretas, de deseos reprimidos, de rabias acumuladas. Y lo peor de todo es que ni siquiera entienden por qué actúan como actúan. Porque aquello que no haces consciente terminará controlando tu destino. La oscuridad no es un error de la existencia. La oscuridad no es una equivocación cósmica. La oscuridad tiene propósito. La noche existe para que entiendas el valor de la luz. El dolor existe para que descubras tu fortaleza. La tentación existe para que recuerdes quién decides ser. Y por eso, mientras más oscuridad atraviesa un hombre, más luz puede manifestar si logra despertar conciencia. Pero escucha esto con atención. No estoy hablando de romantizar la destrucción. No estoy hablando de justificar la maldad. No estoy hablando de convertirte en esclavo del caos. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de mirar tu sombra con honestidad, de reconocerla, de aceptarla y desde la conciencia decidir que no será ella quien gobierne tu vida, porque el hombre verdaderamente fuerte no es el que nunca siente oscuridad, es el que siente la oscuridad y aún así elige la luz. Ese es el verdadero guerrero espiritual. Y aquí entramos en una verdad que durante siglos fue distorsionada, manipulada y reducida por las religiones organizadas. Una de las frases más poderosas jamás pronunciadas en esta tierra salió de la boca del Maestro, Jesucristo, cuando dijo: vosotros sois dioses. Detente un momento y piensa en la profundidad de esas palabras. No dijo: an sois esclavos. No dijo: an sois indignos. No dijo: an nacisteis para arrastraros. Dijo: vosotros sois dioses. Y esta frase cambia
completamente las reglas del juego, porque el verdadero mensaje del Cristo jamás fue crear seguidores débiles. El verdadero mensaje era despertar conciencia, recordarle al ser humano el poder divino que habita dentro de él, recordarle que no vino a esta tierra únicamente a sobrevivir, sino a manifestar luz en medio de la densidad. Pero la humanidad convirtió el mensaje en religión, y cuando el mensaje se convierte en estructura de poder, pierde libertad. Las religiones comenzaron a enseñar dependencia, enseñaron culpa, enseñaron miedo, enseñaron obediencia ciega, porque un hombre desconectado de su poder interior es mucho más fácil de controlar. Pero el Cristo no vino a enseñar adoración ciega, vino a enseñar transformación. No vinimos aquí únicamente a adorar la luz, vinimos a convertirnos en portadores de ella. Y esto cambia absolutamente todo, porque entonces entiendes que la vida no es una casualidad absurda, no es un accidente sin sentido. Este planeta de densidad, de dolor, de hostilidad y de caos existe precisamente para que almas conscientes manifiesten luz dentro de la oscuridad. Ese es el verdadero propósito. No viniste aquí a escapar de la oscuridad, viniste aquí a iluminarla. Y esto exige valentía, mucha valentía, porque iluminar la oscuridad significa primero atravesar la tuya. Significa sentarte a solas contigo mismo y reconocer todas esas partes que llevas años intentando esconder. Tu resentimiento, tus heridas, tu orgullo, tus impulsos destructivos, tus deseos más profundos, tus inseguridades, tus miedos, porque aquello que escondes en las sombras, tarde o temprano, dominará tu vida desde el subconsciente. Y aquí es donde la ciencia moderna comienza a acercarse a verdades que antiguamente eran espirituales. La neurociencia ha demostrado que gran parte de nuestras acciones son dirigidas por patrones subconscientes. Creemos que vivimos desde la mente consciente, pero en realidad gran parte de nuestras decisiones nacen de programas internos profundamente arraigados. El subconsciente es como un gigante silencioso que almacena todo lo que repetimos constantemente. Tus palabras, tus emociones, tus creencias, tus pensamientos repetitivos. Todo queda grabado y por eso la palabra tiene tanto poder. No es casualidad que en la Biblia se diga, en el principio era el verbo, porque la palabra crea realidad. Cada palabra que pronuncias es una orden enviada a tu mente subconsciente. Cada vez que dices, no puedo, soy débil, mi vida está destruida, nunca cambiaré, estás alimentando un programa interno que termina manifestándose en tus acciones. La mayoría de hombres destruyen su propia vida con su lenguaje, sin darse cuenta. Se insultan constantemente, se condenan constantemente, se humillan constantemente. Y luego se preguntan por qué su realidad no cambia. Pero cuando un hombre comienza a utilizar el verbo conscientemente, todo empieza a transformarse, porque la palabra sostenida con emoción termina moldeando identidad. Y cuando cambia la identidad, cambian las acciones. Y cuando cambian las acciones, cambia el destino. Obviamente, esto no ocurre de la noche a la mañana. La transformación real no es instantánea. No sucede por repetir frases vacías frente al espejo como un actor desesperado intentando convencerse de algo que no siente. No, la verdadera transformación ocurre cuando la palabra, la emoción y la conciencia se alinean. Cuando un hombre
empieza a hablarse distinto, cuando empieza a pensar distinto, cuando empieza a actuar distinto, poco a poco comienza a romper antiguos patrones y lentamente aparece una nueva versión de sí mismo. Por eso debes entender algo fundamental. Jamás hables al azar. Tus palabras son semillas y toda semilla termina dando fruto. Si siembras miedo, recogerás ansiedad. Si siembras derrota, recogerás fracaso. Si siembras odio, recogerás destrucción. Pero si siembras visión, recogerás propósito. Si siembras disciplina, recogerás carácter. Si siembras conciencia, recogerás libertad. Y aquí está la diferencia entre un hombre dormido y un hombre despierto. El hombre dormido reacciona automáticamente a la vida. El hombre despierto crea dirección. El hombre dormido vive controlado por impulsos inconscientes. El hombre despierto observa sus impulsos y decide conscientemente qué hacer con ellos. Ese es el verdadero poder, porque ser espiritual no significa convertirte en alguien débil, ingenuo o incapaz de defenderse. Significa desarrollar tanta conciencia que incluso teniendo oscuridad dentro de ti, decides conscientemente no convertirte en esclavo de ella. Un hombre integrado no es inofensivo, es poderoso, bajo control. Y eso es muy diferente, porque un hombre incapaz de enfrentar su oscuridad se convierte en un hombre frágil, pero un hombre que la conoce, la acepta y la domina, se convierte en alguien verdaderamente peligroso para el caos del mundo. La oscuridad existe para ser iluminada. Ese es el propósito. Por eso, quizá tu dolor no vino a destruirte, quizá vino a despertarte. Quizá tu sufrimiento no era un castigo, sino una iniciación, porque muchas veces el alma despierta cuando la comodidad se rompe. Y ahí nace el verdadero camino masculino, no el camino del macho vacío que presume fuerza mientras se derrumba por dentro, no el camino del hombre anestesiado por placer instantáneo, pornografía, dopamina barata y distracciones constantes, sino el camino del hombre consciente, el hombre que aprende a gobernarse, el hombre que domina su mente, el hombre que utiliza el dolor como combustible, el hombre que transforma caos en propósito, el hombre que recuerda que dentro de él existe algo divino, porque sí, dentro de ti existe una chispa creadora. Y quizá el mundo moderno ha hecho todo lo posible para que la olvides. Te quieren distraído, te quieren agotado, te quieren inseguro, te quieren desconectado de tu poder. Porque un hombre consciente es imposible de manipular. Cuando un hombre despierta, deja de buscar validación externa, deja de perseguir máscaras sociales, deja de vivir únicamente para impresionar a otros, empieza a construir desde dentro. Y entonces entiende una de las verdades más profundas de todas. La batalla más importante de tu vida jamás será contra el mundo, será contra ti mismo, contra tus impulsos, contra tu ego descontrolado, contra tu mente limitada, contra tus viejos programas, contra la versión inconsciente que intenta sabotear tu evolución. Y el día que logras vencer esa batalla interna, el mundo exterior empieza a cambiar, porque el hombre que se conquista a sí mismo se vuelve libre. Y quizá esa es la verdadera misión espiritual del ser humano. No escapar del mundo, no fingir perfección, no negar la oscuridad, sino traer conciencia al caos, traer luz a la sombra, traer amor donde antes había inconsciencia. Porque al final la oscuridad jamás fue el enemigo, la inconsciencia sí. Y si todo esto resonó contigo, entonces entiendes que este canal no es solo contenido, es un llamado al despertar, un espacio para hombres que están cansados
de vivir dormidos, esclavos de impulsos, distracciones y falsas identidades. Aquí no venimos a alimentar egos vacíos, venimos a construir conciencia, disciplina, carácter y propósito. Así que, suscríbete y activa la campana, porque cada video es una herramienta para fortalecer tu mente, dominar tu energía y recordar el poder que vive dentro de ti. Dale like a este video para que este mensaje llegue a más hombres que necesitan despertar antes de que la oscuridad termine controlando sus vidas. Y compártelo con alguien que esté atravesando una batalla interna, porque a veces una sola verdad, escuchada en el momento correcto, puede cambiar por completo el destino de una persona. Recuerda esto: no naciste para vivir dormido, naciste para convertirte en luz en medio del caos.